Bueno, entonces a Dios se le conoce como Él o Elohim desde Génesis hasta Éxodo. Hasta Éxodo en su parte donde Moisés se encuentra con Jehová en el monte Sinaí. Ahí Dios se revela como Jehová. Por una parte quiere decir que hay una evolución en el nombre de Dios, un proceso de revelación en el nombre de Dios. Que la Biblia, pues le fueron añadiendo dos o tres textos y después, bueno, se conformó y se perdió esta idea del nombre revelado dentro del texto. El texto no es diacrónico, es totalmente sincrónico. El nombre de Jehová nadie sabe cómo se pronuncia. Se conocen nada más las letras hebreas, es una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Según la tradición judía, que es la tradición de Tiberias, es decir, de la traducción con puntos que se hizo de la Biblia, de las vocales en el Consejo de Yavnia, en el año 90 el nombre se pronuncia Jehová o Jehovi. Su diminutivo, así como Elohim, su diminutivo es el diminutivo de Jehová es Yah. Allá lo encontramos dentro del texto bíblico como Ja, J-A-H. Resumiendo, Dios aparece por primera vez en Babilonia hace más de 10.000 años. Su nombre propio es El, diminutivo de Elohim. Con este nombre es conocido hasta que se revela a Moisés en el monte Sinaí y allí se revela como Jehová, cuyo diminutivo es Yah. Podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios revela dos nombres, pero también sigue revelando sus nombres en el Nuevo Testamento. La Escritura nos dice que no hay otro nombre mayor dado a los hombres que el nombre de Jesucristo, para que solamente mediante el nombre de Jesús nosotros recibamos la salvación. El nombre de Jesucristo está por encima del nombre de Elohim, por encima del nombre de Jehová, y es el nombre más poderoso que nos ha sido dado. Por medio de ese nombre hacemos sanidades, por medio de ese nombre liberamos a los endemoniados. En hebreo, el nombre de Jesucristo es Yeshua HaMashiach, que traducido es el Salvador, el ungido. El libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, nos dice: al que venciere, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Es decir, que Jesucristo nos va a revelar un nombre que todavía no conocemos, nos va a revelar un nombre celestial. Podemos ver entonces y podemos concluir que el nombre de Dios es un proceso de revelación. Es un proceso que empezó hace 10.000 años revelándose como Él, continuó con el nombre de Jehová y se cristalizó para darnos salvación con el nombre de Yeshua, de Jesucristo. Y cuando lleguemos al cielo en la resurrección nos va a revelar un nombre nuevo. Dios es entonces supranacional. El libro de los Hechos 7 nos dice que estuvo en Mesopotamia, en Egipto, en Canaán, en Siquem, en el monte Sinaí, en Madián, en Babilonia, y ahora está en México. Gloria a Dios, aleluya. Podemos entonces decir que en el Antiguo Testamento Dios tiene 4 nombres propios: El, Elohim, Yah y Jehová. Y todos los demás son atributos, es decir, el Shaddai, el Elión, el Gadol, todos son atributos de Dios. Dentro de una investigación que yo hice particularmente buscando los atributos de Dios, encontré más de 300 atributos. Aunque para los judíos, para los talmudistas del siglo XVI va a haber 10 atributos principales. Keter, que significa corona; Jochma, sabiduría; Binah, inteligencia; Din, juicio; Gesed, misericordia; Tiferet, magnificencia; Netzach, salvación; Hod, gloria; Yesod, cimiento; y finalmente la Shejinah. Cada uno de estos atributos va a ser reinterpretado según el rabino, según el filósofo que los esté tratando.
La idea de atributos la podemos remontar a los primeros talmudistas. Dice el Talmud que Rabbi Yohanan, tras terminar su rezo, decía así: sea tu voluntad, el Eterno nuestro Dios, observar nuestra vergüenza y aprender nuestro mal, y revestirte de tu bondad, y ceñirte con tu gracia, y cubrirte con tu poder, y envolverte en tu bondad, y que llegue hasta tu presencia tu bondad y tu humildad. De modo que podemos entender esta idea como que Dios tiene 4 nombres personales, para nosotros 6 si incluimos el nombre de Yeshua HaMashiach y el nombre que nos será revelado en el cielo. Y Dios se viste con estos atributos. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios amoroso. Esos son los atributos de Dios, los 365 atributos o más que he encontrado en la Biblia. Pero lo más importante es que Dios, que es Jesucristo, para nosotros se viste de salvación, para nosotros nos da la vida eterna con la cruz, con esa sangre derramada gota a gota para el perdón de nuestros pecados. El resumen de esta lección es: 1. El proceso de revelación del nombre de Dios es de más de 10.000 años. 2. Aparece en Babilonia como Él, se revela a Abraham como Elohim, a Moisés como Yahá, que es Jehová, a nosotros como Jesucristo, y nos revelará otro nombre en la resurrección de los muertos. 3. Las demás características de Dios son conocidas como sus atributos, que describen la personalidad de Dios.